todas maneras voy a insistir, ¿ya? Porque a mí me dijeron ya la semana pasada, sí, hasta el día sábado que he insistido, me dijeron, no, ya está, ya, o sea que ya está habilitada. No, el video, limitaciones a las importaciones y exportaciones, no voy a pasar el video por ahora, pero ahí está para que vean que son barreras arancelarias que ya lo vimos la semana pasada también un video. O sea, tanto de las importaciones como las exportaciones, las limitaciones principales son las barreras arancelarias. Pero yo en la clase sí lo voy a tomar. O sea que, vamos a ver. Al finalizar el curso, esto siempre tienen que tenerlo presente. Este curso, ¿para qué están llevando? ¿No? ¿Cuál es el logro? ¿Qué van a aprender de aquí? ¿Qué habilidad van a desarrollar con este curso? Bueno, pues lo que tenemos que ver es analizar todos los regímenes aduaneros existentes, no solamente los regímenes, sino la toma de decisiones, analizar todo el proceso, ¿no? O sea, los regímenes de la Ley General de Aduanas, que ustedes se darán cuenta, van a darse cuenta de que estos regímenes se aplican aquí o en cualquier parte del mundo. Es una copia nomás, ¿no? Acondicionado a nuestra realidad. Entonces, de lo que se trata es de analizar todo para que nuestras exportaciones o importaciones pues nos den la rentabilidad para hacer nuestra empresa sostenible, maximizar las utilidades. Y si no hacemos eso, en su defecto, tenemos que minimizar las pérdidas o reaccionar inmediatamente. De eso se trata, son decisiones que tomamos. Por eso este curso, a partir de ahora ya ustedes van a analizar, pero para tomar decisiones, para aplicarlo, ya no para aprenderlo de memoria o saber que sí lo sé, ¿no? Porque información hay, en cualquier parte hay y dice lo mismo, solamente que yo cómo lo aplico, eso es lo más importante. Por eso estas tareas, los casos que yo desarrollo, a mí que no me costaría, pues, o sea, ya no, ya lo hacen ustedes o no, y yo los califico nomás y no les digo por qué han hecho, dónde han fallado. Pero yo por eso desarrollo paso a paso para que ustedes se den cuenta dónde ustedes, cada uno, como que se autoevalúa, o cada grupo y después cada uno, así, y otros que están aprendiendo, pues, ¿no? Sí, y eso está muy bien. De costos, que cada uno tiene una función. Eso esta es la primera unidad para conocer eso de ahí, ¿no? Después vamos a ver los Incoterms, sí, pero ya estamos aplicando desde ahora todo lo que necesitamos. Entonces, y tenemos que manejar todas esas herramientas. Bueno, esa es la habilidad de ahora, entender el comercio internacional, entenderlo y para hacerlo, replicarlo. Bueno, limitaciones, perspectiva del comercio internacional en forma global que afecta tanto las importaciones, exportaciones aéreas, marítimas o terrestres, ¿no? Y hemos visto, lo tomamos estas limitaciones como barreras, ¿no? Y la perspectiva es las tendencias que tienen los megamercados que se está consiguiendo el Estado, ¿no? Para dónde comercializar nuestros productos. Nuestros productos tienen que ser competitivos, ¿no? En nuestra oferta exportable. Tenemos que mejorar aquí para competir en el mundo, si queremos exportar. Y esas son las limitaciones, ¿no? Que vamos a tener. Si no es competitivo, de repente hay otro que está exportando ventajosamente, pero por la calidad, por un pequeño costo o ajuste que ha hecho en su país de origen. Y eso es lo que tenemos que aprender rápidamente y eliminar las limitaciones o barreras. Entonces, con la perspectiva de las tendencias, ¿está creciendo la demanda para tal o cual producto? ¿O está estable o está decreciendo? Entonces, nosotros tenemos que también analizar eso. Y son las perspectivas del comercio internacional. Y la perspectiva principal es de que tanto importando como exportando, pues vamos a tener máximas utilidades y vamos a descubrir otras oportunidades que te da el comercio internacional. Entonces ahí tenemos muchas cosas que aprender y aplicar. Bueno, eso es lo que vimos la semana pasada, pero más nos centramos en arancelarias, no arancelarias. Ahora vamos a ver las limitaciones a las importaciones. Barreras de importación. ¿Cuáles son las limitaciones a las importaciones que existen? Como verán, pues tenemos que salvar las normas, ¿no? Que imponen los gobiernos, porque todos los gobiernos imponen los aranceles que dijimos en la primera clase, que son barreras para que los exportadores, para que no se importe en un país,
Porque si un país importa mucho, su balanza comercial es deficitaria, porque la balanza comercial es la suma de las exportaciones menos las importaciones. Si ese saldo es positivo, entonces estamos bien en un país. Pero si es negativo, es que estamos importando más. Entonces hay que dejar de importar para mejorar nuestra balanza comercial o balanza de pagos que dice. Entonces tenemos que tomar acción y los gobiernos toman para proteger su industria nacional. Por eso es que limitan las importaciones a su país. ¿Mediante qué? Ponen barreras. Son los estados los que ponen las barreras políticas, barreras arancelarias o económicos. Ahorita ya vamos a ver arancelarias y no arancelarios. No, ahora vamos a ver ya con sus nombres ya más detalladamente. Entonces las barreras arancelarias se llaman o económicas. ¿Por qué? Porque son dinero de por medio, que tenemos que pagar tributos, impuestos, ¿no? A los productos que ingresan a un país. Entonces se grava. En el país de importación se grava. Y eso son barreras arancelarias. Después hay barreras jurídicas, que son normas, procedimientos que son las no arancelarias. Ah, viene con la legalidad. Entonces, si lo declaran que esto es prohibido, legalmente no lo podemos importar. Pero el que tiene conocimiento de aduanas, que van a llevar un curso, pues cambiamos la partida arancelaria o transformamos un pequeño valor agregado, ¿no? Entonces cambiamos de nomenclatura arancelaria, lo ponemos en otro ítem o lo agrupamos, entonces ya podemos, de que fue prohibida, lo ponemos a restringida y de pronto ya podemos importar o exportar libremente. ¿Sí? También hay barreras técnicas al comercio, ¿no? Esa es la calidad de los productos. Si no he incorporado la tecnología dentro de mi proceso productivo, pues mi producto no va a ser muy competitivo, ¿no? Entonces, medidas técnicas también es para proteger cuotas de importación. O sea, dicen, no, para proteger te dan cuotas, no puedes exportar todo lo que quieras, sino pequeñas cantidades y así sucesivamente. Y barreras fiscales, ¿no? El fisco, los controles y lo que cobra para, inclusive dan leyes específicas para tal o cual producto, tal o cual sector con impuestos. Impuestos son fiscales, pues te fiscaliza el Estado, ¿no? Y te cobra los tributos correspondientes. Entonces vamos a detallar cada uno de ellos, ¿no? De lo que se trata. Las barreras políticas, ¿no? Las barreras políticas para las importaciones son, como ya dije, los gobiernos, de forma unilateral. Es el gobierno, pero no solamente el gobierno de turno, ¿no? A Castillo no se le va a ocurrir, pues, dice, voy a importar menos. Pues eso no lo puede decir él. Por eso tenemos el poder legislativo que da las normas, las leyes. Eso es político, por eso es político. No es porque yo quiera, diga algo y lo voy a hacer, no. Tiene que ser aprobado por un otro poder del Estado. Y el otro poder del Estado también es el departamento penal, judicial, que ¿sabes? Si es que no cumple con la norma, te meto a la cárcel. Entonces también, por eso se buscan el equilibrio, que coordinen no solamente lo que yo quiero, el ejecutivo, sino el legislativo que legisla las normas y también el que da las normas legales, pues ese es el poder judicial. ¿No es cierto? Entonces eso tenemos que ver. Por eso los gobiernos no pueden tomar arbitrariamente en forma unilateral, sino tiene que haber un consenso y sacan la norma correspondiente y pone las barreras de acuerdo a la mayoría. Por eso el Congreso representa todo un país y ellos son la comisión, obviamente, porque no, la comisión encargada de hacer los estudios, dar los permisos y bueno, y en forma unilateral se ponen de acuerdo y responden a la protección de sus productos y de su país. Bueno, este tipo de barreras políticas toman en reprimenda a los países que tienen gobiernos dictatoriales. Es decir, como política, digo yo, no voy a permitir que de Venezuela ingrese ningún producto, ¿no? Ah, entonces, ¿por qué? Porque es un poder dictatorial. Por ejemplo, dice que del África, de un país de Zimbabue, no, de un país donde explotan a los trabajadores y sacan diamantes, entonces en el mundo nadie compra diamantes de ese país. ¿Por qué?
están explotando a la gente. Nosotros, como política, la Unión Europea no compra los metales del Perú, porque esos metales han sido obtenidos pues con prácticas de contaminación ambiental, están matando no solamente a la población, sino la flora y fauna, los ríos contaminados. Y además le pagan muy poco salario a los trabajadores. Por eso es que la Unión Europea no compra nuestros metales, que son de altísima calidad. Pero si China no le interesa, es otra política, ¿ven? Barreras, nos ponen barreras unos y otros no le interesa. Y nos compra toda nuestra materia prima, porque no pone reparos en nada. Pero hay otros que sí, o sea que la Unión Europea en general no nos compra. ¿Ven? Entonces, esos son los gobiernos dictatoriales o que significan un riesgo regional para los demás países. Estas barreras pueden ser totales o parciales dirigidos a determinados productos o servicios que el país ofrece. Ya saben por qué las barreras políticas responden inmediatamente. Las barreras arancelarias o económicos, aquí ven el cuadro de oferta y demanda, el desplazamiento de la oferta, ¿no? Entonces, están los aranceles. La oferta exportable, pues, ¿no? O sea que a la oferta, a lo que ingresa a nuestro país, lo que nos están ofreciendo, ¿no? Y nosotros somos los demandantes, entonces el país tiene que cobrar. Y de aquí, de este cuadrito económico, sale cuánto es lo que se debe cobrar en qué tipo de los aranceles tenemos que aplicarle, ¿no? Para favorecer, obviamente, la economía de un país. Eh, por eso es que dice la definición, ¿no? Las barreras arancelarias son los impuestos o aranceles que se imponen a las importaciones. Las mencionadas barreras económicas significan una carga monetaria que se aplica a la mercancía al transponer la frontera, o sea, de entrar de un país a otro y cruzar nuestra frontera. A esos productos tienen que pagar el derecho de entrada. Y los encargados de recaudarse es la SUNAT en nuestro caso, ¿no? O sea, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, pero la sección aduanas. Solo aduanas, básicamente. SUNAT aduanas. Bueno, también hay barreras a las exportaciones, pero los aranceles generalmente los países lo cobran a las importaciones de los productos que pasan, pero también en algunos países tipo Argentina, pues también pone impuestos a las exportaciones de las materias primas. Nosotros todavía debíamos de cobrar realmente exportación, porque el mundo necesita nuestras materias primas, el mundo industrializado. Y como nosotros no tenemos industrias y estamos perdiendo empleo bueno, eso vamos a ver en exportación. Cuando exportamos materias primas, estamos exportando empleo para los países que nos compran, los industrializados. Dan mano de obra, dan trabajo a su gente y nosotros pues nos quedamos sin empleo porque no lo transformamos aquí, perdemos esos empleos. Entonces en contraposición, debemos de cobrarle un impuesto y ese impuesto debe ir para un fondo de ayuda a los trabajadores. No lo sé, ¿no? Pero eso lo decide no yo ni el presidente por buena gente que sea o buenas intenciones, sino el Congreso. Por eso verán ustedes, van a ser asesores del Congreso, pero tienen que saber el porqué de cada una de estas cositas, ¿no? Tenemos que entrar ya en ese campo también. Hay que decirlo porque el mundo está cambiando y vamos a ser asesores. Y hay muchísima gente que está ahí en el Congreso y no sabe por qué está y que necesita asesores que tengan el conocimiento de lo que estamos construyendo cada uno de ustedes, su conocimiento, ¿no? Bueno, la mayoría de los aranceles son aplicados a las importaciones. Estas barreras arancelarias muchas veces se toman para proteger algunas industrias, que ya lo dijimos, del país, para las cuales las importaciones pueden significar una competencia desleal. Sí, le aplicamos impuestos antidumping, compensatorios, ¿no? Pero en otros casos tienen un fin meramente recaudatorio. Existen dos tipos de aranceles a aplicar. El ad valorem, que hemos visto en nuestros ejercicios, el arancel, algunos no le decimos arancel, sino ad valorem. Entonces un alumno me dijo, pero profesor, usted no ha puesto, ¿dónde están los aranceles? O le pongo arancel y dice, pero no ha puesto ad valorem. Bueno, ya saben que el ad valorem es un arancel, ¿no? Que se calcula por medio del porcentaje sobre el valor del producto importado, o sea, sobre el valor CIF. Ahí lo dice.
Y los específicos, que se calculan solo por unidad del producto importado. Por ejemplo, si traemos tela, por unidad, y la unidad es 1 metro. Por cada metro paga 50 centavos o 10 centavos de dólar. Entonces es el Estado el que impone ya el producto, ¿no? No solamente le da las valores, sino algún otro arancel específico. Las barreras jurídicas, ¿no? O no arancelarias, que son normas que dan, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Unión Europea nos ha puesto una norma que es la trazabilidad. Eso tienen que tenerlo presente para cualquier producto agrícola, que no debe de causar daño. Inocuidad también es otra norma. Inocuidad es que los productos no causen daño a los consumidores y te van a hacer una prueba de inocuidad. Si no, te regresan toda la mercancía. Entonces nosotros tenemos que cumplir nuestra trazabilidad aquí, es decir, la trazabilidad es el seguimiento si han cumplido con las normas establecidas para producir un bien o un servicio, pero en este caso un bien, sobre todo alimenticio. Bien, entonces tenemos que cumplir esa trazabilidad, que después en otro le voy a explicar cuando hagamos algún caso. Bueno, ¿qué más? Estas barreras no arancelarias se pueden destacar las del contingente arancelario, o sea, el que paga tributos, que se trata de establecer una cierta cantidad máxima de importación de un producto o un determinado arancel o sin arancel. Es decir, ponen cuotas, que también es, o sea, tú no puedes, sí te voy a cobrar el interés, pero no puedes importar todo lo que quieras, sino una cuota determinada. Eso es lo que hace Japón con nosotros. Él podría importar lo que quiera, pero nos dice, no, les voy a dar a todos ustedes, les voy a dar 100 puntos. Y el que destaque más, le doy cuota más alta de exportación. Si en Japón van a importar 1.000 toneladas de papas, bueno, 1.000 toneladas de papas, pues busca 5 países y a cada país le dice 20, esas son las cuotas. 20, no, 200 toneladas para hacer las 1.000 por 5, entonces son las 1.000 toneladas de papas, ¿no? Entonces, y cuando va llegando el producto nos califica, entonces nos dan la cuota, y si bajamos, si es que no cumplimos con la entrega a tiempo, o el producto salió de mala calidad, o cualquier otro falla, o el costo se elevó intempestivamente, no sé, pues, o sea que si hay cualquiera de esas cosas, entonces nos bajan puntos, nos bajan puntos. Y los japoneses nos hacen competir a nosotros, ¿no? Y después de esa evaluación, pues le aumentan la cuota, le duplican la cuota al que quede en primer lugar de ese año. Y así sucesivamente hasta el último que casi no le dan nada. Y al otro año de nuevo, todos los años eso, hacen eso. ¿Para qué? Ellos se protegen para que los productos sean de buena calidad, sean inocuos, no les haga daño a su salud. Y bueno, el precio es competitivo. Entonces, por eso es que aplican estas barreras jurídicas, ¿no? No arancelarias, son cuotas. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esas son las cuotas, las barreras no arancelarias, certificaciones, hemos hablado de trazabilidad, ¿no? Ahora vienen las barreras técnicas. Se imponen para garantizar que los productos importados cumplan con las normas de calidad. Ahí viene la calidad. Y las de protección sanitaria y técnica. Las barreras técnicas es para la oferta, tiene que ser productos competitivos, pero es decir, pues o sea, que sea de buena calidad y que no haga daño a la salud de las personas. Entonces son las barreras técnicas. Entre estas barreras técnicas se puede las siguientes. Hacen un control del cumplimiento de las normas fitosanitarias y veterinarias para productos agrícolas y ganaderos. Entonces, cada país lo adopta. Hay algunos que adoptan y otros que no. Por eso es de que tenemos que ver. Estos son generalmente las que adoptan. Otra, normas técnicas en la producción que deben cumplir con los estándares nacionales e internacionales, como las normas IRAM, ¿no? Que está detallada, o las normas ISO, que todo el mundo debe saber, ¿no? Depende del tipo de producto, y la trazabilidad que ya les hablé, y otras normas más. Entonces son las barreras técnicas. Las normas de envasado y etiquetado, con la obligatoriedad de información sobre la composición del producto. O sea, en su etiqueta tiene que estar la composición de cada producto.
el reciclado del material descartables y de los envases. Entonces hay envases que sean autodegradables, biodegradables se llama ahora. Esos son los envases que están utilizando ahora último. Si es envase de plástico, como que ya no quieren recibirlo, ¿no? Porque son desechados. Por eso las bolsas plásticas ya en Europa ya no lo usan y no dan ni siquiera en los supermercados. Y aquí también seguimos la norma, lo estamos implementando, ¿no? Y así hay otras exigencias además. Las barreras fiscales. Son los impuestos, ¿no? El impuesto al valor agregado que les decía que nosotros nuestra IVA es 18%, en España es 15%, como habrán visto, ¿no? Y que graban a las mercancías. Aparte del arancel, el arancel ese es el ad valorem y otro específico que por ahí haya. Y después en el otro viene el IVA, pero también hay otro que los países como el nuestro, por ejemplo, impuestos, que cobra es el impuesto selectivo al consumo, es nuestra estructura. Esas son barreras fiscales que pone cada país, o sea, cada país pone su propia estructura arancelaria. ¿No? El país tiene su propia estructura. Colombia tiene otra estructura, Estados Unidos tiene otra, España tiene otro. O sea, cada uno, la mayoría del primer mundo tienen solamente el arancel y el ad valorem, o sea, perdón, el IVA. El arancel y el IVA, nada más, no tienen derechos específicos, nada, ni impuesto selectivo al consumo, ni percepción del IGB, como en nuestro caso, solamente el IVA. Y nuestro IVA de nosotros ya saben que es 18%, 16 más 2, 16 de IGB y 2% de impuesto de promoción municipal. En nosotros no está desglosado como nosotros, pero y tiene un monto general. Bueno, como el IVA a las importaciones, el impuesto IVA es impuesto al valor agregado, es una de las barreras fiscales, o los impuestos especiales que graban mercaderías como el tabaco, los hidrocarburos y el alcohol. Esos impuestos especiales en nosotros se llama el impuesto selectivo al consumo, que grava justamente a los hidrocarburos, al alcohol y al tabaco, y a bienes también que son de lujo, también les ponen el impuesto selectivo al consumo. En estas barreras fiscales también están incluidos los subsidios a la industria nacional, que en la ayuda a sectores específicos también se limitan a las importaciones de estos productos. Es decir, para favorecer a la clase más desfavorecida, el Estado subsidia. Por ejemplo, cuando falta leche, compra leche para los pobres, pero el Estado subsidia el precio, ¿no? Del precio normal de mercado, entonces él devuelve algo y a la población le llega casi regalado o de repente se lo regalan. ¿Por qué? Porque el Estado ha subsidiado. Todas estas barreras a las importaciones pueden tener un efecto negativo, sobre todo en los casos en que el afán es de recaudar. Algunos también ponen barreras fiscales y les elevan solamente por elevar la recaudación para su presupuesto, pero eso ahuyenta a los importadores. No, o sea que sale muy caro muchos impuestos y por lo tanto los productos son prohibitivos para nosotros porque no tenemos muchos ingresos. Aparentemente el Estado quiere recaudar más, pero nos está perjudicando a nosotros porque no podemos comprarlo con nuestros pocos ingresos. Se encarece el producto innecesariamente. Entonces, por la culpa de la demanda, dices, ¿no? No obstante, la mayoría de veces se toman para salvaguardar al productor. Sí, las barreras fiscales también es para proteger al productor nacional, ¿no? Y esos son los que tenemos que ver. Entonces, aquí, como esta es la última, barreras al comercio internacional. No solamente son las 5 que hemos dicho, ¿no? Hay políticas, que ya lo hemos visto, barreras técnicas, hay barreras de introducción a penetración de los mercados. ¿Qué barreras tenemos ahí? ¿Mi producto va a tener éxito? No, ¿cómo? ¿Qué barreras tiene el país de destino? Mi mercancía en ese país es mercancía prohibida, mercancía restringida, qué tipo de mercancía es, qué requisitos necesito, ¿no? Barreras administrativas también, qué papeleos, qué tiempos, ¿no? También son barreras. Barreras medioambientales, barreras cuantitativas, fiscales, barreras a las importaciones, barreras a las exportaciones, la organización, las barreras que impone la Organización Mundial de Comercio, los riesgos comerciales, por eso es que no importa mucho riesgo, o los tratados de libre comercio, ¿no? Con quienes hemos
hemos negociado y con quiénes no. Y ahora vemos las exportaciones. Esto es muy importante, las exportaciones, porque todos los países queremos aumentar nuestras exportaciones para mejorar nuestra balanza comercial y por ende mejorar el nivel de vida de todos los habitantes o ciudadanos de un determinado país. Pero este es un desafío no solamente para los exportadores, sino también para los encargados de formular políticas comerciales, ¿no? Entonces, ¿por qué hacen las barreras, hay barreras a las exportaciones, ¿no? ¿Cuáles son las barreras? Nosotros tenemos que saber de que hay barreras de todo tipo, pero más es el desconocimiento que nosotros tenemos. Porque las barreras a las exportaciones generalmente suelen tener, como dice ahí, consecuencias sobre el comercio internacional, al afectar las cantidades, los precios, o ambos, e incluso cuando persigan objetivos legítimos y socialmente aceptables. ¿Qué es lo que significa esto? ¿No? Las exportaciones a veces quieren un control de precios. Por ejemplo, eso afecta realmente y en nuestra constitución no puede hacerlo el presidente. Como dijo, el gas voy a subsidiar. Es una medida que tiene que aprobarlo inclusive el Congreso. O no, voy a ponerle a 10 soles. Pues no puede, ¿no? Porque trae muchas consecuencias con la economía ya establecida y legalmente, y en forma legal. Entonces, todo tiene que pasar por un análisis realmente de las ventajas que pueda dar, y el que tiene que aprobar y el que tiene que hacer ese análisis no somos nosotros, sino el Congreso, porque a él le van a presentar todos los proyectos, y por eso la gente tiene que saber algo de economía, estas curvas, por ejemplo, de oferta y demanda y desplazamiento y el movimiento dentro de la oferta y la demanda. Son dos tipos de curvas. Esta es economía que ustedes habrán llevado. Por eso este curso es de economía internacional. Muy bien, entonces no podemos hacer control de precios, ¿no? Porque esas son las barreras que afectan a las exportaciones. En algunos casos, este tipo de medidas puede convertirse en discriminatorias contra los exportadores. La UNTAC dispone de una compilación de medidas no arancelarias disponibles. Si nosotros vemos aquí y ponemos en Trains, ahí está la UNTAC, que da todas las medidas arancelarias compiladas que tiene cada país. Entonces ya nosotros tenemos que buscar aquí para saber si podemos exportar a ese país o no, porque ellos nos van a cobrar, van a encarecer nuestro producto, pero ¿qué medidas arancelarias tiene? Pues tienen toda una lista, cada país tiene una lista, incluido está aquí el Perú también. O sea, su estructura arancelaria de cualquier país lo ven aquí en trainsuntac.org. Un subconjunto de este universo son las denominadas barreras no arancelarias con evidentes consecuencias negativas sobre los flujos comerciales, mayormente identificadas por el propio sector exportadores. Entonces, las barreras no arancelarias son las normas legales, ¿no? Por ejemplo, el Perú ha dicho medida no arancelaria, las certificaciones fito y zoosanitario, ¿no? Que tiene que presentar los países que traen trayendo a nuestro país mercancías. Y nosotros también para exportar nos exige esas certificaciones. Si no tenemos un documento de ese tipo, pues no podemos, lo podemos exportar, pero cuando llega no nos lo reciben. Entonces son barreras a las exportaciones que tenemos que determinarlo antes de exportar. Bueno, ¿qué es la barrera realmente? La barrera comercial se debe definir en términos generales como una política práctica o procedimiento de un gobierno extranjero que restringe de manera injustificada o innecesaria las exportaciones de un país, ¿no? Entonces, ¿quiénes hacen esto? Pues los gobiernos dictatoriales o los gobiernos legales como Estados Unidos. Estados Unidos, pues, hace bloqueos, pone barreras comerciales unilateralmente porque le da la gana y es un país poderoso. Realmente eso afecta, y no afecta solamente, afecta la economía de los países. Por eso la última que se le ha enfrentado a Estados Unidos es
la primera ministra Merkel de Alemania. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Es de que Rusia no quiere pasar por Ucrania ni Polonia con sus oleoductos de gas porque lo bloquean, pues, lo bloquean. Entonces, para abastecer de gas a Europa, han hecho por debajo del mar, ¿no? Un oleoducto, un canal que se llama Stream 2. Y ya faltan 96 kilómetros y entonces Estados Unidos se ha opuesto a que terminen. Ellos pensaban de que no iba a haber. Entonces, y Rusia no podía exportar su gas, pero el que necesita es el demandante, el cliente, que es Europa. Sin gas se mueren. Y las industrias también, no solamente la gente, porque hay mucho frío ahí, realmente necesitan mucho el gas, todos los países europeos. Es muy gélido, entonces para su calefacción necesitan el gas. Entonces, faltan 96 kilómetros, entonces Estados Unidos ha bloqueado, ha penalizado a las empresas que están construyendo, que son europeas y rusas, pero las europeas los ha bloqueado. O sea, no le da beneficio, les cobra multas. Y ahora ya está exigiendo a los países de Europa, porque Merkel ha dicho, no, yo lo voy a terminar. Entonces le dice, le voy a quitar la ayuda, no sé qué, le va a hacer un bloqueo económico. Pero Merkel dice, o sea, a mí qué me interesa ya. O sea, a estas alturas hemos desarrollado, ya no estamos en la Guerra Fría, pues ha decidido terminar con esto de ahí y ha hecho su visita a Rusia últimamente, el mes pasado creo. ¿Para qué? Para que terminen el Stream 2, porque necesitan ese combustible, ¿no? Entonces, y esto es una lucha también comercial, el bloqueo. Esa es la barrera comercial que imponen. La guerra comercial entre China y Estados Unidos es por los bloqueos comerciales que hay, las barreras comerciales que ha impuesto un país, el otro responde con otro bloqueo. Y necesitan esos productos, tanto uno como otro, ¿no? Las tierras raras, por ejemplo, no te exporto, ¿sí? Entonces no pueden desarrollar la industria electrónica, porque de ahí de esos minerales, de las tierras raras, sale pues los conductores, los semiconductores bien pequeñitos, que eso es lo que hace funcionar nuestros celulares o las computadoras sofisticadas. Muy bien, estos obstáculos pueden tomar la forma de leyes o reglamentos o pueden surgir como resultado de la implementación o prácticas no escritas, pero que tratan de imponer, ¿no es cierto? Si bien muchas formas diferentes en los gobiernos extranjeros pueden discriminar las importaciones en sus mercados, entre las más comunes se encuentran aranceles a la importación excesivamente altas, ¿no? O que discriminan contra los productos importados. Es decir, si yo quiero exportar y hay un país que me cobra arancel excesivamente alto a mis productos, por ejemplo, China. China, ellos, pues, a los países exportadores como nosotros, la primera, a pesar de que tenemos un tratado de libre comercio, pero va en desgravación arancelaria en 5 años, se vuelve cero. Pero durante los 5 años, China cobra al inicio un arancel a nuestros productos, ellos van a importar. Entonces, nosotros estamos exportando y nos cobran 25%. Es decir, la cuarta parte del producto, del valor CIF del producto, nos cobran de producto, incluidos los costos logísticos, todo lo que ha llegado ya a China, nos cobra el 25%. Es decir, nuestro producto lo encarecen el 25% innecesariamente, porque hay una discriminación y nosotros pues por venderle a China a nuestros países, pues nosotros no necesitamos digamos hacer propaganda con China para que nos compren nuestras materias primas, porque las materias primas que nosotros exportamos se venden solitas, todo país industrializado lo requiere, pero ellos cuando compran productos agrícolas que nosotros estamos exportando, ellos nos cobran el 25%. Bien. Bien, los reglamentos o normas técnicas inusuales o no justificadas, requisitos de etiquetado, prueba o certificación onerosos o que excedan los estándares internacionales. Esos también son barreras a las exportaciones. Reglamentos o normas técnicas no justificadas. Queremos un envase de estas características, que eleva el costo, pues. Pero si no llevan este envase, pues no lo requerimos. Y aparte, a veces estos países
Hay muchos países que abusan de los países como nosotros no tenemos industrias, dicen, no, es que el envase tiene que ser biodegradable. No, es que nosotros no producimos biodegradable, no importa, cómprenlo aquí, en mi país, y con eso, con ese producto, pues, y ya pueden aceptar. Entonces vende su producto y nosotros tenemos que comprarle para envasar. En eso son biodegradables y eso es lo que acepta el país, ¿no? Esas son también medidas, normas técnicas inusuales o no justificadas. A veces no se justifica, pero el comercio es libre, pero hay países que lo practican. Medidas sanitarias y fitosanitarias indebidas también. O sea, no que encuentren, pues, o sea, que un parásito que no existe, ¿no? No, tiene que hacer un análisis de eso, si no, no entra. Entonces, como que, y encarece nuestro producto, ¿no? Mejor para qué exportarlo, ¿no? Entonces, esos son barreras que nos desaniman a la exportación. La clasificación y la valoración en aduanas inapropiada, porque no hacen que la nomenclatura arancelaria, que es el sistema armonizado, que es aceptada internacionalmente por todos los países, pues ellos no hayan que haya subdivisiones de capítulos para transformar nuestra partida arancelaria y hacer que mi producto pues pague los impuestos adecuados, ¿no? O yo pueda declarar mi impuesto de acuerdo a las partidas arancelarias. Ellos no. Ellos hacen la clasificación y ellos valoran mi producto. Nosotros no podemos sugerirle ni siquiera nada. Hay muchos países que hacen eso. Licencias de importación e importación poco transparentes, ¿no? Porque hay subsidiados, ¿no? China, por ejemplo, anteriormente, ahora está desarrollado China, pero anteriormente ellos subsidiaban sus productos, ¿no? Entonces, si emitían licencias de importación que no eran poco transparentes, así el producto sea de mala calidad, ¿no? Ellos le dan para que no incurran en costos de reproceso, pues lo exportaban a los países necesitados como nosotros, que éramos del tercer mundo en ese entonces, o a países mucho más pobres que nosotros, como Tahití, ¿no? El requisito de regla de certificado de origen o gravosos. Bueno, esto sí, o sea que estos son barreras, pero si es que no tenemos, si es que no tenemos certificado de origen, nos cobran altos intereses, pero si tenemos certificado de origen, nos cobran bajo arancel. Entonces, eso es lo que juega, y es el caso justamente. Ahora ahí decía de que el arancel es 1% si tenemos certificado de origen, pero tenemos en España, pero nos cobran 8% de arancel si es que no tenemos certificado de origen. Entonces tenemos que sacar certificado de origen en nuestro país que vale $15. Y después ahora van a ver cuánto se ahorran. Se ahorran pues un montón de dinero, ¿no? Solamente con pagar los intereses. Por eso esas barreras tenemos que ver bien la certificación de origen. Exigencias gubernamentales o excesivas y discriminatorias contra la contratación pública. Afortunadamente nosotros ya tenemos con muchos países acuerdos comerciales donde ponemos la contratación pública. Es decir, que nosotros podemos licitar internacionalmente, así sea una microempresa con el respaldo del gobierno peruano, es el garante, ¿no? Y que ya no pueden discriminar a las empresas pequeñas, solamente las grandes podían venderle a los grandes países lo que quisieran, ¿no? Ahora ya pueden ingresar las microempresas, ¿no? Pero algunos países todavía tienen esas barreras de limitar, porque creen de que la microempresa es productos de mala calidad, ¿no? Porque no emplean la tecnología adecuada. Y aquí, medidas de defensa comercial en las exportaciones. Los tratados de libre comercio llevados a cabo para derribar las barreras de exportaciones e importaciones no servirían de nada si no hay una voluntad liberalizadora clara y firme de los países, ¿no? Ya saben que los TLC es eliminar los aranceles, no el IVA, ¿no? Los aranceles. Esa es la teoría. Pero tiene que haber una voluntad liberalizadora para ver que hay productos sensibles que no se benefician de los tratados de libre comercio. Entonces, el Estado tiene que protegerlo a esos productos, elevando los impuestos a los productos que estamos importando. Es lo que nos hacen a nosotros también, ¿no?
que estamos importando, con la finalidad de proteger a mi industria nacional. Pues. Entonces, pero los TLC tienen que haber esa voluntad de liberalizadora, es decir, que el arancel sí vaya a cero, ¿no? Pero en un tiempo de desgravación pequeño, por eso los estados deben de invertir en su propia industria y financiarla, darle capacitación y, bueno, y conseguir los mercados. Y eso es lo que están haciendo. Los gobiernos prestan apoyo comercial a sus exportadores. Todos los gobiernos a la exportación, por esto de la balanza comercial, que sean, o sea, los países quieren que se exporte todo, ¿no? Y por lo tanto dan muchos beneficios. Por eso todos los países tienen así, Prom Perú, así como Prom Perú, que hace promoción a nuestras exportaciones del Perú en el extranjero y ayuda a los exportadores y les asesora y los capacita. Entonces, en todos los países tienen, hay Pro Chile, Pro México, Pro Colombia, todos ellos, ¿no? De promoción a sus exportaciones. Hay ayudas financieras a la exportación, son principalmente los préstamos y créditos a la exportación. Hay países aquí, sin que sepamos, COFIDE hace préstamos blandos a los exportadores, micro y pequeñas empresas, ¿no? Pero a veces siempre hay gente que se aprovecha por el desconocimiento de los micro y pequeños empresarios exportadores que no utilizan estos créditos que han sido hechos para ellos, pero por desconocimiento, pues no lo utilizan y lo utilizan la mediana y gran empresa. Entonces, todo el préstamo le dan a ellos. Y cuando nosotros llegamos, los micro y pequeños, que estamos pataleando para salir adelante, pues nos dicen, no, ya no hay, regrese el próximo año porque ya está distribuido todo el presupuesto, ¿no? Eso es lo que se da. Las ayudas financieras de exportación existen en todos los países, solamente que lo perdemos por desconocimiento. Entre las ayudas financieras hay que incluir las medidas de tipo monetario que actúan sobre el tipo de cambio, haciendo que los productos nacionales resulten más baratos en el extranjero. Por eso hay algunos gobiernos que dan políticas fiscales inclusive. ¿Se acuerdan de Alan García? Entonces él hizo el dólar MUC, pero significa que el dólar MUC iba a ir para los pequeños y microexportadores. No, le dio a los grandes industriales. Un dólar MUC a un precio bajo, un tipo de cambio bajo, ¿no? Y los otros importaban todo lo que querían. Aquí en el Perú, y los productores nacionales con ese tipo de cambio bajo, ellos venden en dólares y aquí les dan poquito dinero a un tipo de cambio bajo, entonces no les favorece. Entonces ahí la política de ese entonces equivocaron. Sacrificaron a los micro y pequeños y favorecieron a los industriales, ¿no? Y así no podía sobrevivir pues nadie. Entonces era al revés, ¿no? Entonces, que debían de apoyar a los micro y, y pequeños empresarios o productores y bueno, y el dólar libre era para los otros, pero no. Entonces, también eso tenemos que ver. Los instrumentos fiscales consisten en las desgravaciones fiscales, la devolución de impuestos y las subvenciones directas. Devolución de impuestos es de que el Estado, así como nosotros, nuestra estructura arancelaria, hay el escudo fiscal, que es devolución de impuestos. Nosotros pagamos el pago adelantado cuando importamos una cosa, nos obligan a pagar nuestros tributos, si no, no me dan el levante en mercancía. Pero si yo lo vendo eso, lo facturo, entonces voy a cobrar al siguiente el IGB y eso está queda facturado. En ese momento me devuelven mi escudo fiscal, lo que pagué con los tributos. Cuando facturo toda mi importación, entonces, y lo facturo, ¿no? Entonces me lo devuelven. Me devuelven todo lo que pagué a mí. Bueno, eso es subvenciones, bueno, y las subvenciones directas para los pobres. Estos instrumentos son menos aceptados internacionalmente, ya que pueden incurrir en situaciones de dumping. Dumping es engaño, subsidio a cualquier cosa con la finalidad de dar trabajo a su gente, ¿no? Y entran los países con precios subsidiados. A cualquier país llega con precios subsidiados y los países tienen que imponerle el impuesto antidumping o compensatorio también, que es lo mismo, es otro subsidio. Y aquí vemos por qué exportar.
¿Por qué nosotros tenemos que exportar? Pues hay 4 razones, así lo que es de beneficio y que todo el mundo tiene que saberlo. ¿Por qué ustedes dirían, y por qué exportar? Pues porque nosotros, Dios pasó por el Perú, dice, y le dio los recursos naturales que tiene. Pero nosotros ya nos hemos conformado con eso y esos recursos nos dan ventaja comparativa, porque nosotros podemos hacer industria aquí y a más bajo costo que China, invirtiendo y transformando nuestro valor, nuestros productos aquí. Pero nosotros pues no tenemos la capacidad, o sea, de endeudamiento como para poder poner esas industrias. Lo hemos perdido con el guano de la isla. Cuando tuvimos bonanza económica, pues el Estado gastó todo, ¿no? Y no desarrolló ni tecnología ni nada. Entonces, ahora tenemos esas ventajas comparativas, pero exportando eso, exportamos trabajo. Tenemos que transformarlo aquí para que esa ventaja comparativa sirva para nosotros. Por eso es que a David Ricardo es el defensor del comercio internacional, dice de que todos los países deben de especializarse en lo que mejor hacen, es decir, en que tienen ya, o sea, que naturalmente la naturaleza le dio, eso tienen que vender. Pero adicionalmente, si eso ya tienes, te ahorras el costo logístico y lo transformas aquí, eso tienes que vender o exportar. Y con ese producto puedes importar otros productos que necesitan la población o bueno, las personas para satisfacer sus necesidades. ¿Ah? Es aprovechar la ventaja comparativa. Comparado con otros productos, nosotros nos sale más barato y de mejor calidad. Eso es la ventaja comparativa. ¿Por qué? Porque tenemos los recursos a nuestra mano. No vamos a incurrir en el costo logístico. Y eso es lo que tenemos que vender. Leamos. La ventaja comparativa es aquella en la cual un país aprovecha sus recursos y capacidades para producir o fabricar bienes y servicios de mejor calidad y a menor precio comparado con otro país. David Ricardo defendió el comercio internacional. Él, en 1817, argumentaba la necesidad de que cada país se especializase en exportar aquellos productos, bienes o servicios para cuya elaboración y producción resultarse más eficientes y que su ventaja sea comparativamente mayor o su desventaja comparativa menor que cualquier otro país. Por eso, tenemos ventaja comparativamente con otro país. Otro de las razones poderosas es aprovechar las oportunidades de mercados ampliados de los tratados de libre comercio. El Estado, pues, ha hecho acuerdos comerciales con todo el mundo. ¿Para qué? Para obtener megamercados donde colocar nuestros productos de valor agregado. Pero entonces tenemos que desarrollar la industria, claro, ¿no? Porque pues, productos agrícolas, de la chácara a la olla, eso no, esa es industria extractiva. Entonces tenemos que darle valor agregado y mandarlo en conservas. De eso se trata para aprovechar, ¿no? Los tratados de libre comercio. Porque los tratados de libre comercio han sido hechos para favorecer a la micro y pequeña empresa, no a la mediana y gran empresa, ¿no? Entonces hay que obtener el financiamiento y hacer empresas aquí para exportar esos productos, micro y pequeño. Por eso tiene que ser la ayuda financiera, ¿no? Bueno, el Estado firma acuerdos comerciales con otros países con el objeto de eliminar las barreras al comercio internacional de bienes y servicios en beneficio de los productores, quienes pueden exportar sus productos en los megamercados obtenidos a través de los TLCs. Buscar una mayor rentabilidad en los mercados internacionales. La rentabilidad en los mercados locales es limitada, ahí tienen una limitación. Por los bajos ingresos que tiene la población, los consumidores, y los mercados, pues nuestros mercados son muy pequeños. Por lo tanto, los mayores beneficios están en los mercados internacionales del mundo globalizado. Y si hacemos esto, vendemos, pues más exportamos, pues hay un desarrollo económico, ¿no? Para obtener una balanza comercial positiva, ahí de nuevo viene la balanza comercial o superavitaria, tenemos que elevar el nivel de vida de los, bueno, y además elevar el nivel de vida de los habitantes y el desarrollo económico de un país, es necesario que las empresas produzcan una oferta exportable de calidad, productos de calidad, ¿no es cierto? Generando un mayor dinamismo económico. ¿Por qué? Porque producen mayor empleo, ¿no? La gente tiene mayores ingresos salariales y por lo tanto la gente vive mejor, ¿no? Su nivel de vida sube.
ya que la población cuando está empleada, ¿qué es lo que hace? Pues ganan más, o ganan, ¿no? Ya tienen su salario y se vuelven potenciales consumidores de cualquiera de la gama de productos que se imaginan, ¿no? Y por lo tanto, pues obligan a las otras empresas a producir más para satisfacer esas necesidades. Y las empresas a producir más necesitan más mano de obra más producción, más recursos y así sucesivamente. Es toda una cadena económica. Por eso se llama el desarrollo económico. Las principales razones para exportar. Bueno, diversificar productos y mercados. No venderlo a un solo producto, monocultivo y un solo mercado, no, sino diversificar. Tenemos una variedad de productos y además que nosotros podemos producir cualquier producto agrícola. De las 106 microclimas del mundo, nosotros tenemos 96. Entonces, nos falta poquito, ¿no? Para cubrir todo. Pero ese poquito lo podemos hacer con atmósfera controlada en hangares o en invernaderos, ¿no? Que lo hace Colombia para cultivar sus flores, no lo hacen al aire libre, ¿no? Lo hace Francia para cultivar su uva y hacer un vino especial que se llama Chardonnay. Entonces, atmósfera controlada, una especie de hangar, ¿no? Eh, entonces, por eso tenemos que nosotros producir cualquier cosa y podemos diversificar todo estacionalmente, porque mientras nosotros producimos lentejas, pues el Polo Norte no produce y podemos exportar todas las lentejas que querramos. Bien, entonces aprovechar la contraestación también. También, bueno, es diversificar productos y mercados, ganar competitividad. Entonces tenemos que incorporar la tecnología para obtener el know-how. El know-how es los secretos que tenemos nosotros, es algo que está en nuestro hipotálamo, en nuestra mente. Y bueno, y la producción es algo que sabemos hacer, es know-how, la experiencia acumulada de cada empresa y la capacidad gerencial. Entonces, con eso, pues, o sea, hacemos productos competitivos y ganamos competitividad en el mercado y con ello la ventaja competitiva. Podemos hacer alianzas estratégicas con empresas extranjeras, la cadena de producción, ¿no? Productores, seguimos en la cadena de transporte, llega y la venta, de tal manera, y el reciclaje si quieren, o sea, toda la cadena productiva, de tal manera que mi producción está asegurada, que tiene un mercado ya cautivo. Entonces, las alianzas estratégicas nos permiten eso, integrarnos a la cadena logística de producción y de exportaciones. Bueno, disminuir el riesgo de estar en un solo mercado. Cuando tú diversificas, pues el estar solamente en un mercado, si viene una inundación, un terremoto, mata todos mis productos agrícolas, entonces me quedé varado, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos diversificado, sabemos qué quiere el mundo, dónde lo cultivan y si o desaparece nuestro país, pero tenemos el conocimiento de que qué países necesitan qué producto y qué país lo produce. Entonces nosotros podemos ser traders, comercializadores. Bueno, ese es disminuir el riesgo, ¿no? Después, aprovechar las economías de escala, es decir, vender mayores volúmenes, porque al producir en economías de escala, los productos, todos los costos fijos se vuelven variables. O sea, todos los costos son variables y todos los costos van al producto. De tal manera de que el producto por la cantidad de producto en gran masa, en volumen, entonces los costos son casi insignificantes de los que antes compartían, ¿no? Los costos fijos ahora son insignificantes porque se distribuyen entre todos los productos que se ha fabricado. Y esos productos, pues, los vendemos ventajosamente, ¿no? Porque la economía de escala es eso, producir en gran volumen para disminuir los costos por unidad. Y por lo tanto, aumenta tu margen de utilidad y puedes manejar ahí y puedes competir con cualquiera. Bueno, aprovechar ventajas comparativas y las oportunidades de los mercados ampliados. Ya dijimos, los TLC nos dan mercados ampliados y las ventajas comparativas es que tenemos muchos recursos nosotros. A nosotros nos daría una buena ventaja y exportar eso. Necesidad de involucrarse en el mercado mundial por la globalización de la economía y todos somos interdependientes. Generalmente el mundo, nosotros somos agrícola y minero. El mundo no puede vivir sin comer. Por lo tanto, ahí tenemos un gran mercado, ¿no? Que no va a morir nunca. Todo el mundo tiene que... En cambio, la minería,
se va a acabar, pero de ahí salen muchas aplicaciones para elevar la vida de los habitantes. Por lo tanto, es una materia prima que es muy requerida, ¿no? Para fabricar otros productos. Y obviamente buscar en las exportaciones, se busca siempre la mayor rentabilidad que da el comercio exterior. 10 razones más para exportar. Ponerse al corriente de las innovaciones en su sector y crecer. Incrementar sus ventas a través de economía de escala. Adaptar lo que se sabe hacer a las necesidades del mercado, la ventaja comparativa. Adaptar lo que se sabe hacer, ¿no? Y aprovechar la ventaja comparativa. Generar economía de escala, que ya lo dijimos, producción en gran volumen. Y diversificar el riesgo, no poner los huevos en una sola canasta. O sea, no seremos monocultivos ni solamente un sector de la economía. Desarrollaremos todos los sectores económicos para los cuales Dios premió al Perú. En todo, tenemos casi de todo. Solamente que hay que aprovechar eso. Otra, ganar competitividad y relevancia en el mercado local. Hacer las cosas bien aquí y eso, pues exportarlo. Generar las alianzas estratégicas que ya dijimos con empresas en la cadena productiva hasta la venta y el reciclaje si es posible. No solamente producción. Mayor cobertura ante situaciones adversas. Bueno, se cae un sector, podemos pararnos con los otros, ¿no? Incremento, cobertura, ¿no? Incremento de oportunidades. Pues el mundo exterior, el mundo globalizado da muchas oportunidades y muchas ventajas porque requieren de todos los productos que nosotros vamos a exportar. Bueno, la globalización y la perdurabilidad. Entonces, todo el mundo se está globalizando porque somos interdependientes. Lo que yo tengo ventaja comparativa, otro lo requiere porque yo lo hago mejor. Y lo que yo no tengo, compro de otro país que tenga ventaja comparativa. Por eso podemos pedir cotizaciones en toda la parte del mundo y todos nos van a vender aprovechando sus ventajas comparativas. Esa es la globalización porque somos interdependientes todos, ¿no? Y esto va a perdurar, pues. O sea, siempre va a ser así porque no todos tienen los mismos recursos y capacidades, no todos los países. Y por lo tanto vamos a seguir siendo interdependientes unos de otros. Así como en el Perú hay un mapa donde hay departamentos que se especializan en diferentes tipos de actividades, agrícolas, ganaderas, entonces eso es lo que deben de vender, lo que hacen mejor cada departamento y comprar lo que no tienen. Entonces eso se llama globalización y perdurabilidad. Consideras previas, esto antes de exportar, es el conocimiento que ustedes tienen que tener. Se debe contar con la capacidad de producción suficiente y eficiente, ¿no? O sea que la capacidad de producción. ¿Tenemos capacidad de producción? Pues depende de nuestros recursos, ¿no? O de nuestra fábrica. ¿Qué tamaño queremos? ¿No? Y si tenemos los recursos suficientes, la materia prima para producir. Primero, saber nuestra capacidad de producción que tenemos. Y eso va a ser oferta exportable. Después, estudiar el mercado, lo que decía una señorita que participó al principio, ¿no? Al que se desea exportar. O sea, estudiar ese mercado, pero de a verdad, a fin de evaluar las posibilidades comerciales, cuál es el mercado objetivo, mercado meta, y identificar un nicho de mercado. Eso tenemos que conocer en los mercados del mundo. Y con quién estamos compitiendo, ¿no? Entonces, estudiar los canales de comercialización existentes, esa es logística, de dónde viene, de qué país, le sale más barato porque está más cerca o más caro porque está más lejos, y yo en qué estoy, entonces evaluar eso, los canales de comercialización que existen. Yo voy a un mayorista, a un minorista o directamente al consumidor final. Eso hay que diseñar, el canal de comercialización existente y cuál es el que más nos conviene. Conocer los regímenes aduaneros e impuestos, que es lo que estamos viendo, ¿no? De cada país. De cada país que va a llegar nuestra producción, tenemos que ver cuál es el régimen aduanero, que son universales para todos, pero qué impuestos es su estructura tributaria que debe tener. Conocerlo nosotros. Conocer los mecanismos tributarios y aduaneros, también, qué mecanismos, qué facilidades dan, cuáles son los plazos. Y esto básicamente es un curso de gestión de aduanas. Utilizar la comunicación e idiomas más adecuados. Obviamente el idioma para los negocios es el inglés, ¿no?
Entonces, ustedes tienen que también capacitarse en eso, en las comunicaciones internacionales. Utilizar como representantes en el exterior a personas realmente que conozcan el negocio. ¿Quiénes son? Los brokers o los operadores logísticos internacionales. Yo no puedo ir hasta allá, solamente de contacto con un operador o un broker y me da los servicios que yo necesito. Con ventajas, obviamente. Calcular nuestro precio de costo de nuestra mercancía, incluir todos los costos, no maquillarlos, ¿no? Y saber cuánto realmente nos cuesta nuestra producción. Y en base a eso, ver cómo está nuestra competencia en el mercado internacional y después fijar el precio de venta para exportación. Pero después de analizar primero nuestro costo y después el costo de la competencia. Cómo está llegando el mercado que yo quiero competir. Elaborar folletos y catálogos para la promoción de la venta de la mercancía. Bueno, eso es obvio y distribuirlo en ferias a través de internet. Ese es ya cada uno, cada empresa ve la mejor forma de hacer llegar esa promoción hacia los consumidores. Bueno, es información básicamente, ¿no? El producto debe tener, en términos generales, una excelente calidad, un adecuado precio, así como un abastecimiento continuo, a fin de lograr la calidad total del producto para satisfacer las necesidades del mercado objetivo. Los errores más comunes que se cometen al exportar. Falta o deficiente evaluación de la capacidad de internacionalización de nuestra empresa. O sea, no lo analizamos, ¿no? No evaluamos si nos va a ir bien o mal, ¿no? No tomar en cuenta las diferencias culturales. Hay algunos que dicen, no, mi producto es bueno y se vende, ¿no? Pero de repente lo embalas un color que no es el adecuado. O las características de los envases, embalajes o los diseños, etcétera. Entonces tenemos que ver tomar en cuenta las diferencias culturales, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Del mercado objetivo, obviamente. La poca investigación acerca del mercado a exportar. Eso también, si no conocemos bien el mercado, podemos fallar. Esas son limitaciones. La elección errada del socio comercial. ¿Quién es nuestro broker? ¿Quién es nuestro socio allá? Para poderle vender. El desconocimiento de las reglas para exportar, ¿no? Por el exportador, obviamente. No llevar a cabo la investigación, registro y monitoreo de la marca, cómo está yendo mi marca, o alguien lo está pirateando a veces. Eso de hacer un seguimiento y monitoreo y registro de nuestra marca. De repente tiene pegada y vendemos la marca y ganamos el goodwill nomás. Pero hay muchos piratas, ¿no? Entonces, y para eso también hay solución. Si alguien piratea cualquier idea o su patente o marca, pues hay bufet de abogados especializados que hacen la demanda internacional. Y todo es a ganar. Bueno, elaborar contratos sin considerar la legislación. Cualquier contrato tiene que tomar en cuenta la legislación del país de origen y también del destino. Fundamental. Hay algunos que quieren vender de todo, ¿no? Adam Smith dijo, especialízate en lo que mejor haces y eso vende, exporta. Entonces, no demasiada diversificación, aunque no lo haga bien. Lo que hago bien, eso lo voy a exportar. No un producto, sino varios. Pero no diversificar así, o sea, porque todo se vende y ya queremos vender de todo. Ahí caemos, nos desprestigian, ¿no? Y eso fue de que con Canadá, no sé, algún exportador peruano decía oro de 18 quilates y en realidad, y aleación con cadmio. Y sí, bueno, no era de 18, pero para aparecer de 18 era de 14 quilates para hacerlo tan rojito como el de 18, le agregó cobre y llegó esas joyas al mercado canadiense de un exportador peruano. ¿Y qué pasó? De que había hecho un fraude, ¿no? Es decir, era de 14 y le puso de 18 por el color solamente. Entonces Canadá tomó represalias contra el Perú. Hace 15 años que tenemos vetado, no podemos exportarle nada de lo que sea oro, o sea, joyas de oro, a Canadá. ¿Y cómo vendemos? Pues nos vamos ahí, los canadienses bajan a Massachusetts en Estados Unidos y ahí hay ferias en Massachusetts
y los ecuatorianos y los bolivianos venden nuestro oro. Nosotros no podemos, no nos compran a nosotros, inclusive en ese mercado. Y directo, peor todavía, ¿no? Por eso es que tenemos que tener conocimiento de las normas en el país a exportar. No contar con una estructura adecuada en la empresa capaz de gerenciar la exportación. O sea, estructura de costos significa esto que estamos viendo en los casos. Tenemos que detallarlo bien, cuáles son las funciones de cada operador logístico y por los cuales nos cobra. Entonces queremos que tener una estructura, conocer toda esa estructura del comercio internacional para saber si nuestros costos son competitivos o no, y conocerlo bien y tomar las decisiones apropiadas. O tener poca presencia en el mercado, ¿no? O sea que no hago ni promoción, no hago nada, a ver qué me vende, ¿no? Entonces, si quiero desarrollar, tengo que hacer conocer mi producto a través de lo anterior. Entonces, son errores más comunes. No, sí voy a vender, pero yo no quiero solamente vender, yo quiero crecer y desarrollar aún más. Entonces, hay que promocionar los productos. ¿Cuál es la importancia del sector exportador? Generar divisas, incrementar la producción local, o sea, el Producto Bruto Interno, crear puestos de trabajo, que ya dijimos, aportar al fisco para la recaudación y el presupuesto, generar una demanda derivada, o sea que consumidores, ¿no? Generar consumidores dependientes, derivados, son dependientes. Si les gustan los productos, sí, se vuelven cautivos. Eso es la demanda derivada. Construye un posicionamiento en el país, en el mercado internacional. Posicionamiento es que le guste realmente al consumidor y se instale en la mente del consumidor nuestro producto por sabor, olor, no sé, y la marca. Entonces ya, ese se llama construir el posicionamiento con promoción y marketing, ¿no? Hacer posible conocer a otras culturas, entre otros aspectos. Esa es la importancia del sector exportador. Y esta es la última, ¿no? Las modalidades de exportación. Hay que ver de que en exportación hay varios tipos de exportar nuestros productos, ¿no? Hay exportaciones de muestras con o sin valor comercial. Hay obsequios cuyo valor no excede los $1,000. Entonces, o mercancías que no excedan los $2,000. Y tenemos el despacho simplificado de exportación. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, la modalidad de exportación es de que si nosotros queremos exportar un bien o servicio, tenemos que ver qué beneficios nos trae, ¿no? Entonces, dice de que yo puedo exportar un producto menos de $2,000 y nosotros, como ya llevamos el curso de comercio internacional o aduanas, ya somos despachadores, conocemos el despacho. Pero la norma dice si es más de 2,000, aunque ahora en exportación ha pasado a $5,000. Ah, pero ese exporta fácil. 2,000 nomás para vía terrestre. Si tú quieres exportar mayor a $2,000, entonces no necesitas mayor a $2,000. Obligatoriamente tiene que hacer tu declaración aduanera de mercancías el agente de aduana y le paga sus servicios. Pero menos de $2,000, menos de 5,000 en exportación, menos de $5,000, entonces yo mismo, con mis conocimientos que tengo, yo puedo llenar mi declaración simplificada, ¿no? De exportación. Y ya. Y con eso exporta, me ahorro el costo del operador logístico, de la agente de aduana. Bueno, para tal efecto, usted como exportador o quien autoriza mediante la carta notarial presenta la declaración simplificada y con eso lo exporta. Pero para exportar, no solamente para declaración simplificada, sino tenemos que, para cualquier exportación, tenemos que tener la factura comercial y los documentos de transporte, que son guía aérea, conocimiento de embarque, carta aporte según el medio de transporte. Autorizaciones especiales. Este es los documentos que se necesita. Documentos que acredite si es una donación, la donación, copia del documento de identificación del exportador, otros de corresponder. Muy bien, en documentos es lo que pide el país en realidad de destino. Si estoy exportando, tengo que ver su legislación del país de destino y ver qué documentos piden. Bueno, lo principal es la factura comercial, el conocimiento de embarque, sea aérea, marítima o terrestre. Eh, los términos de fletamento, el transporte, asegurarme, el seguro. Bueno, el seguro es
si quiere lo contrata, si no, no. Y así sucesivamente. Entonces, básicamente, ¿qué documentos te pide el país de destino? De repente, certificado de origen. Entonces hay que llevarle porque tengo beneficios arancelarios. Muy bien. Eso es todo, son las limitaciones y lo que debemos de conocer nosotros para ver las fuentes de información. Eh, Vamos a tomarnos unos 15 minutos de break. Entonces, y de ahí vamos a ver la clase práctica. Bien, entonces estamos a las 16:10. Sí, 16:10. A las 4:10 estamos de regreso para desarrollar el caso, ¿no? En Excel, para que ustedes vean cómo hacer mi modelo en Excel de todos los casos. Esto va a servir para todos los casos. Yo lo voy a hacer ahora para que todo el mundo sepa manejar Excel, una macro en Excel, ¿no? Que es muy sencillo. Por eso, prendan sus computadores y su página de Excel en 15 minutos, a las 4:10. Bien, break por el momento. Profesor, no lo escucho. No, decía que a las 4:10 estamos de regreso, ahorita un break de 15 minutos.